Página 37. 17 del PDF. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas. Traducción de Marcos Lara. Estamos revisando la noción del coma. Cuando la muerte no se produce bruscamente, ella supone un periodo previo que expresa el daño extendido del sistema nervioso, y el sujeto queda reducido a la vida vegetativa. El enfermo no puede beber ni comer, se deshidrata y se desnutre, es incapaz de cambiar de posición, de modo que en todos los puntos de contacto, carnes presionadas entre los huesos y el plano duro del lecho, se multiplican las escaras, sus pulmones y bronquios se llenan de mucosidades que no puede expectorar. En saliendo del coma, y se pueda sobrevivir, quedan secuelas y se requiere rehabilitación. Y también hay comas de los cuales no hay recuperación. Existen varios grados o niveles de este estado. En primer lugar, digamos que hay casos de supervivencia artificial transitoria con recuperación posterior, se tiene entonces un coma consideración vegetativa transitoria. La anorexia cerebral es breve y el cerebro es capaz de recuperarse. Sin embargo, el cuadro clínico sigue siendo grave: hipotonía, areflexia, midriasis, caída de la tensión arterial, ausencia de respiración espontánea, pero el electroencefalograma ya no es interrumpido por actividades eléctricas. El coma sobrepasado caracteriza la supervivencia artificial sin esperanza de recuperación. En él se asocia la abolición total de la vida de las funciones de relación con las de las funciones vegetativas, inconsciencia, inmovilidad, hipotonía, ausencia total de reflejos y de reactividad motrizo-vegetativa a los estímulos, incontinencia esfinteriana, no más respiración espontánea, tensión arterial que cae desde que cesan las transfusiones, trazado electroencefalográfico desesperantemente llano sin reactividad detectable, en fin, pulso percutiente pero que late según un ritmo autónomo e inmutable. A menudo, después de una supervivencia artificial o de un coma sobrepasado aparece el coma prolongado. El Dr. Diamut lo caracteriza de la manera siguiente: el panorama clínico es muy diferente al de los comas anteriores, el sujeto hipertónico conserva, aunque inconsciente, una cierta sensibilidad. La respiración y la tensión arterial permanecen estables si no sobreviene alguna agresión exterior. El intestino y la vejiga funcionan. El sujeto es incapaz de alimentarse, pero la alimentación se le puede introducir por sonda. El interés de este análisis semiológico no es solamente de orden científico, investigar la naturaleza de la muerte como proceso, sino también jurídico, sobre todo si hay en juego un seguro o una pensión que se genera, y penal, saber si la muerte es natural o sospechosa. Pero también hay más: el antiguo terror de ser enterrado vivo y de despertar en la tumba sigue obsesionado a los humanos. Ver nota 49. La angustia de ser enterrado vivo era todavía tan intensa en el siglo XIX, que dio origen a una legislación un tanto ridícula. En 1848, Bouchut debió escribir un libro resonante que el Instituto premió para disipar estas fantasías. Se lee en Crapouillotte, Num 69, junio-julio de 1966, debido a la pluma de J. de la Rue. Si usted despierta en su ataúd, el curioso dispositivo inventado por Kirschbaum en 1882 permitía observar la aparición de signos de vida en el interior del cajón y dar así la alarma, pp. 4045. En una perspectiva diferente, señalemos el uso de esos místicos japoneses que, después de absorber tanino en cantidad apreciable, se hacían enterrar vivos, pero ya en estado de endurecimiento avanzado. Cuando la campanilla que estaba cerca de ellos dejaba de sonar, era la señal de que habían muerto. Volveremos a hablar de este punto. Son bien conocidos los escritos angustiados de Edgar Allan Poe sobre este tema, y más próximo a nosotros, la carta patética de Monterland exigiendo que antes de incinerarlo se aseguraran bien de que estaba perfectamente muerto. Este temor, que adopta a veces el carácter de una neurosis obsesiva, no está desprovisto de fundamento, por más que los ejemplos de accidentes de este género sean muy raros. Ver nota 50. Esta desgracia le ocurrió a una joven inglesa,
Le Monde del 15 de abril de 1970, y más cerca de nosotros a dos franceses para los que se habían expedido ya el permiso de inhumarlos. El primero se despertó en la morgue, el segundo estaba a punto de ser enterrado. He aquí el relato que hace Le Monde del 20 de septiembre de 1970. Operado de la garganta el año pasado y en un estado crítico estos últimos días, M. José Gómez, de 66 años, ex albañil, fue devuelto a su familia el jueves 14 de septiembre por los servicios del centro hospitalario de Nevers, donde había estado hasta entonces en tratamiento. Para atenuar sus dolores, se le había administrado una fuerte dosis de calmantes. Al verlo en completo estado de inmovilidad, su familia, que habita en Marcy, Nièvre, llamó a un médico, que al comprobar el estado del enfermo y encontrarse con una extrema atonía y falta de pulso, expidió sin dudar, un poco precipitadamente, un certificado de defunción. Este deceso fue registrado en el ayuntamiento de Marcy, pero algunas horas después, al cesar el efecto de los calmantes, M. Gómez, ante la estupefacción de su familia, hizo algunos movimientos. Desde ese momento, Gómez se encuentra en estado crítico, pero sigue muerto para el estado civil. Se han iniciado procedimientos para devolverle la vida oficialmente en los registros del ayuntamiento. Sin comentarios. En efecto, el uso de calmantes y barbitúricos puede hacer difícil el diagnóstico de la muerte, pues provoca una especie de hibernación química con hipotermia y caída del metabolismo basal. Por lo demás, la absorción de estas sustancias retarda el plazo fatídico de 3-6 minutos más allá del cual el cerebro queda dañado por falta de circulación, de ahí la posibilidad de sobrevivir con consumo de oxígeno considerablemente reducido. Junto a estas muertes aparentes que ocultan la realidad de la vida, encontramos las muertes aparentes que mantienen la ilusión de la vida. Es el caso de enfermos que, luego de un trauma grave o de un tumor, presentan un estado de apnea prolongado y solo son mantenidos en vida aparente, mediante el recurso del aparato de Engström. El sujeto permanece inerte, incapaz de reacción motora o cardiovascular, totalmente arefléxico, ausencia de reflejos pupilares, coreanos, osteotendinosos, con estado de poiquilotermia engendrado por la pérdida de la actividad muscular, fuente principal de la termogénesis. Estamos en presencia de un muerto que puede presentar un pulso bien percutiente, o ante un caso particular de corazón-pulmón artificiales. No bien se suspenda la marcha del respirador, la muerte se hace indiscutible. Hamburger cita el ejemplo trágico de una joven de 17 años que vivió de este modo, con un sistema nervioso y un cerebro descompuestos y en estado de licuefacción. Nota 51. El autor presenta a este respecto la siguiente reflexión. La finalidad a alcanzar, preservar la vida y oponerse a la muerte, no deja hasta el presente lugar a equívocos porque la definición de la muerte era simple. Pero la muerte ya no aparece como un acontecimiento único, instantáneo, que afecta a todas las funciones vitales a la vez. Esos mismos medios de acción que salvan cada día a millares de enfermos, como antes señalamos, tienen por consecuencia inesperada cambiar la forma de la muerte. Esta se escalona en el tiempo, se desmembra, golpea separada y sucesivamente a las diversas partes del cuerpo. ¿Debemos esperar a que la última porción de tejido sea irremediablemente alcanzado para decir que el organismo ha cesado de vivir? Un hombre decapitado, al que se le mantuviera artificialmente, como es posible, la supervivencia del corazón, de los pulmones y de los riñones, ¿sería un hombre muerto? Cuestiones que eran teóricas hace 20 años, pero que se han vuelto reales bruscamente puesto que centenares de enfermos están hoy en supervivencia artificial, ya destruido el cerebro mientras que el corazón sigue latiendo y miles de millones de células conservan intacta su actividad. El organismo humano, esta inmensa colonia de células especializadas y no intercambiables, recién deja de ser organismo humano cuando la totalidad de estas células mueren. Porque nos inclinamos, por la vida celular por una cierta aglomeración mínima de células que constituye un individuo. Y en esta última hipótesis, ¿cómo definir el mínimo necesario para que se tenga el derecho de decir que el hombre está vivo? Hay,
pues, dos tipos de muerte aparente. En el primero, el individuo vuelve a la vida, se dice equivocadamente que resucita, pero en realidad no estaba muerto, sino que solo presenta la apariencia de la muerte. En el segundo, está efectivamente muerto o al menos en una situación en que la muerte es irreversible, pero presenta una cierta apariencia de vida. El hecho de mantener artificialmente con vida a estos muertos vivientes plantea cuestiones deontológicas no desdeñables. Primero, de orden estratégico, se inmovilizan así camas de hospital, un instrumental precioso, un personal con frecuencia insuficiente pero dedicado a estas causas perdidas, a expensas de otros enfermos que en razón de ello no reciben todos los cuidados requeridos. Pero también de orden afectivo, aguardar la detención cardíaca de un enfermo cuyos globos oculares sufren ya un derretimiento purulento, cuyas extremidades toman un aspecto y un olor cadavéricos, es un empecinamiento culpable, una crueldad para la familia, una prolongación inútil de la agonía para el paciente. Nota 52. María, la muerte de una pequeña chica. Grasset Fasquelle, 14 de junio de 1978. Al comienzo de su carrera como médico, el autor, Ronald J. Glaser, era un interno en el Departamento de Pediatría de Emergencia de un gran hospital estadounidense cuyo departamento de investigación estaba a la vanguardia de la medicina. Pensó que sabía todo sobre medicina y el papel del médico hasta la noche en que conoció a Mary Berquam, una niña de 11 años. Ella está en estado crítico. Glaser descubre con asombro que esta niña leucémica ha alcanzado la etapa final de la enfermedad sin haber sido hospitalizada antes. Se entera de que el padre de Mary, un biólogo, sabiendo, por un lado, que su hija sufre de leucemia y, por otro lado, que, en ese momento, esta enfermedad es incurable, mantuvo a su hija en casa hasta último momento, el momento del sufrimiento. Esa noche llevó a Mary al hospital no para recibir tratamiento, sino para que ella muriera sin dolor. Para el joven interno, orgulloso de su conocimiento y del progreso de su arte, la decisión del padre parece monstruosa e inaceptable. Mary es introducida de inmediato a un tratamiento que restaurará su salud durante unos días, pero les provocará a todos, un tremendo dolor por la horrible e insoportable agonía de la niña. Para terminar con ese sufrimiento, Glaser desconectará, sin que se le ordene, el dispositivo que mantiene viva a Mary artificialmente. Por último, de orden moral, a pesar de las disposiciones del artículo 63 del Código Penal, de Francia, sobre las responsabilidades médicas, el médico tratante parece tener las manos libres para entregarse a lo que se ha llamado el encarnizamiento terapéutico, o por el contrario para interrumpirlo le basta remitirse a su conciencia, pero precisamente, ¿hasta dónde puede llegar en esta materia? Será necesario contestar de una buena vez esta pregunta. Nota 53. Lo que hace decir a un abogado marsellés muy conocido. El hombre está en estado de supervivencia, la legislación en estado de carencia, la medicina en estado de libertad. ¿Quién está autorizado para desconectar los instrumentos que mantienen con vida artificial a una persona, cuya vida ya no tiene remedio? Si el que está agonizando pudiese pedir que le desconecten, ¿quién lo hará? ¿Y cuáles serán las implicaciones psicológicas para el que ejecuta la desconexión? Página 40. 19 del PDF.